Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y en este video busco presentarte 9 ideas claves sobre la fotografía y el dolor según Susan Sontag. Para quien no lo sepa o no lo recuerde, Susan Sontag fue una escritora estadounidense que entre otras cosas dedicó sus esfuerzos de escritura y reflexión a plasmar ensayos donde se presente la relación entre la fotografía y el sufrimiento humano. Hizo básicamente 2 grandes libros con esas temáticas. El primero titulado directamente Sobre la fotografía y el segundo, más de 25 años después, que tituló Ante el dolor de los demás. En esta ocasión quiero hablarte de 9 ideas que vienen en el segundo libro, en el que es un libro más maduro y que critica las ideas que presentaba ya en Sobre la fotografía, su primer libro al respecto. La primera de las frases, de las ideas claves de Susan Sontag es: las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones opuestas. Es claro que frente a un retrato de la violencia, no todo mundo reacciona igual. Algunos tienen el típico rechazo, el alejarse, el mantener distancia e incluso buscar ignorarlo lo más que puedan en su vida. Pero otras personas pueden llegar a sentir una cierta fascinación, un encanto o una curiosidad extrema que podría llevarles a dedicarse en su vida a indagar en este tema o inclusive tomar acción al respecto. La segunda frase de Susan Sontag dice así: las intenciones del fotógrafo no determinan la significación de la fotografía, que seguirá su propia carrera impulsada por los caprichos y las lealtades de las diversas comunidades que le encuentren alguna utilidad. La segunda idea de Susan Sontag nos habla precisamente de que el artista, en este caso un fotógrafo, una fotógrafa, después de que crea su obra y la pone a circular, la publica, tiene un control prácticamente nulo de los efectos que pueda causar su obra. Una vez que un fotógrafo o una fotógrafa revela su fotografía al mundo y circula, no hay nada que pueda hacer para evitar que probablemente un grupo, una facción o el contrario de ese grupo se peleen por utilizar para su beneficio la fotografía que el artista de la cámara ha tomado y presentado y en cierto aspecto regalado al mundo. La tercera idea dice así: siempre ha sido posible que una fotografía tergiverse las cosas. Susan Sontag en este apartado quiere que tengamos en cuenta que aunque las fotografías, incluso en los juzgados, en los procesos de justicia, se pueden tomar como evidencia y como recurso de defensa o de agresión hacia el demandado o demandada, eso no quiere decir que las fotos no puedan usarse con alevosía y ventaja e incluso que fabriquen mentiras a partir de esa verdad testimonial que son los retratos, las fotografías, en cualquier caso que se haga y se comparta y se revele de nuevo al mundo, e incluso en la cuestión jurídica o en la cuestión de pruebas y evidencias. La cuarta idea de Susan Sontag: cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y plenamente a los muertos y moribundos. Aquí tenemos un planteamiento claro de Susan Sontag respecto a la diferencia de cómo se ve y se procesa el sufrimiento humano en los lugares adinerados donde se concentra el poder, llámese Estados Unidos, llámese Europa del Este, llámese, por ejemplo, también incluso Australia o el Reino Unido. Todos estos lugares, cuando ven fotografías de muerte o desolación, cuando más lo aceptan, cuando más entienden que es lo único posible, es cuando son fotografías del llamado tercer mundo, de esos lugares prácticamente deshumanizados, como puede ser mucha de América Latina, como puede ser, por supuesto, y desde hace muchísimo tiempo, África o Asia en general. Este cuarto punto de Susan Sontag es una clarísima llamada de atención al privilegio no solo del fotógrafo que sobrevive, en el sentido de que tuvo pues el milagro de conservar la vida después de atravesar una guerra fotografiándola, sino también el claro gozo
o goce que tienen las familias o los individuos del primer mundo, la parte adinerada de este planeta Tierra. Quinta idea de Susan Sontag: las narraciones pueden hacernos comprender. Las fotografías hacen algo más, nos obsesionan. En este quinto punto de Susan Sontag ya nos empieza a hacer una comparativa que puede hacernos ver más claro la diferencia de cómo funcionan la exposición de fotografías y la narración de historias de frente al público. La narración, los cuentos, las historias, las crónicas pueden hacer que alguien que no conoce la realidad de otro lado la asimile, tenga empatía, pueda identificarse y de alguna manera jugar con su imaginación de que él o ella probablemente pudo haber estado ahí o que de alguna manera lo está sin darse cuenta. En esa historia de lugares desfavorecidos, en esas crónicas de los países que casi nunca visitamos y que si visitamos lo hacemos con un turismo desgarrador y devastador para los lugareños en la mayoría de los casos. Pero, por otro lado, entonces, la fotografía no nos causa esta comprensión de lo que está retratando. La fotografía, en cambio, puede llegar a obsesionarnos, y en una obsesión que recorra todos los caminos. Puede ser una obsesión de rechazo y de repulsión que lleve hasta la locura de quemar las fotografías, o puede ser también una obsesión, digamos, constructiva, crítica, que haga que profundicemos en el tema, que profundicemos en las fotografías y que le demos un contexto para comprender las fotografías y con eso comprendernos más a nosotros y nosotras mismas. Sexta idea de Susan Sontag: la compasión es una emoción inestable. Necesita traducirse en acciones o se marchita. Poderosa, probablemente de mis favoritas, de las frases aquí rescatadas y compartidas de Susan Sontag. Ver entonces ese sentimiento humano de la compasión como algo de fácil caducamiento. Lo que no se encamina de querer ayudar, de brindar apoyo, lo que no se acciona con algo concreto, es muy fácil que se evapore. Y esto es muy cierto. Cualquiera que esté viendo o escuchando este video puede echar la memoria atrás y encontrarse con más de una ocasión en las cuales ha querido apoyar a alguien más, ha querido dar la mano de auxilio, pero como no ha encontrado una manera de atinarle y darle en el clavo a esa compasión convertida en un acto concreto, pues pierde las ganas, se le olvida, se dedica a otra cosa, por lo cual tampoco hay por qué culpar a la gente de que su compasión no los lleve a hacer cosas totalmente realizadas y desarrolladas, porque muchas veces pues también tienen todo el tiempo, sus propias necesidades y sus tiempos ocupados con el trabajo y con 1001 responsabilidades. Idea 7. Es intolerable ver los sufrimientos propios aparejados a los de otros cualesquiera. Interesantísimo punto igual de comparación. En este caso Susan Sontag pone un ejemplo de que incluso en la guerra de los Balcanes, un fotógrafo montando una exposición que comunicaba al mismo tiempo, exhibía al mismo tiempo los sufrimientos de los Balcanes con los sufrimientos de África, los dos con un clarísimo problema de guerras intestinales, que compartan esta situación estos dos lugares, estos dos países, estos lugares, zonas, estas dos comunidades, hizo que en los Balcanes las personas lugareñas, al ver la exposición en marcha en su propia ciudad, juzgaran las intenciones del fotógrafo y quisieran distinguirse del sufrimiento de esos otros, los de África. No es lo mismo, por ahí le dijeron. Y es que es verdad, podemos aplicarlo también a nuestra cotidianidad. Normalmente, cuando uno expone el sufrimiento que trae cargando,
no es muy agradable que otra persona saque y mencione su propio sufrimiento o el que conoce, porque se siente por ahí un poquito de competencia, de menoscabamiento, de desconfianza en la conversación, y se vuelve más bien un asunto de presunción de quién sufre más o quién sufre menos, o cuál sufrimiento es más valioso, lo cual es peligroso, muy peligroso, tanto a nivel individual y no se diga, por supuesto, en los conflictos bélicos, donde quiera que pasen, pero en este caso de Susan Sontag, que usa como ejemplo en Europa y en África. Porque incluso dice, sí, es Europa del Este, son los Balcanes, pero no es África. No tendrían en la imaginación, en la crítica un poco, pues sí, segregacionista, racista, de los que sufren o sufrieron la guerra de los Balcanes, que se les comparara con los que sufren las guerras africanas. Al mismo tiempo, y todo por medio, de nuevo, por fotografías expuestas. En la misma guerra de los Balcanes, en el mismo momento que se desarrollaban los dos conflictos locales y por lo tanto también del mundo. Octava idea de Susan Sontag. Nada hay de malo en apartarse y reflexionar. Nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo. Estamos en la penúltima idea clave de este video, donde Susan Sontag abona la reflexión sobre la fotografía y el sufrimiento humano. Y es justamente este punto donde volvemos a recordar la necesidad del distanciamiento crítico frente a los fenómenos del mundo. No es que Susan Sontag solo sugiera que reflexionar es la respuesta, pero sí piensa muy claramente que si no hay una reflexión, un proceso de concientización y de ensimismamiento crítico, de testimonización crítica, si no hay nada de esto, ante las desigualdades que la guerra patrocina y que se fotografían, muy poco se puede hacer, o se puede hacer demasiado accidentadamente, y los resultados pueden volverse muchísimo más brutales. Por eso, la metáfora, nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo, es muy cierta. Los planes de acción se hacen sobre la marcha, en movimiento, sin detenerse. Pero también, para que los planes de desarrollo, los planes de trabajo se realicen, uno tiene que detenerse y reflexionar al respecto, mediano, corto y largo plazo, y por supuesto, en la medida de las posibilidades de cada quien, con sus herramientas y sus contextos y circunstancias. Y la última idea de Susan Sontag. No podemos imaginar lo espantosa, lo aterradora que es la guerra y cómo se convierte en normalidad. No podemos entenderlo, no podemos imaginarlo. Aquí hay varios puntos. El primero más claro es que efectivamente la guerra es una experiencia intransferible, tanto así como puede ser cualquier otra experiencia humana, pero ahí, como todo se desborda y se desgañita, como todo se lleva hasta las últimas y explosivas consecuencias, si te cuenta alguien su experiencia, nunca va a ser lo mismo haber estado ahí con esa persona o del otro lado, pero en el campo de batalla, literalmente. Nunca va a ser lo mismo, pero mientras tanto, como no todo el mundo está en guerra, es decir, no todos los soldados ni todos los ciudadanos del mundo están, y espero que nunca pase, al mismo tiempo armados y en conflicto, pues esos exploradores, esos militares, esos periodistas de guerra, esos que informan, vienen y van, partes también del gobierno, son los únicos que pueden hablar de cómo es eso, porque es imposible de imaginar si no estás ahí. Susan Sontag vuelve a ser honesta diciendo eso tajantemente para cerrar su libro. Es intransferible la experiencia de la guerra, pero hay fotografías, hay testimonios, y esos son los recursos que los que han vivido la guerra comparten a quienes la ven de lejos. Y esos son los recursos que llevan a que nunca se va a acabar de reflexionar y de distanciar y al mismo tiempo entrar en acción de frente a los conflictos bélicos que muchísimas veces son evitables, pero muchísimas veces también son
totalmente consecuentes con la desesperación del sistema por más recursos, por más atropellos, por más riqueza robada y expoliada. Las grandes preguntas que Susan Sontag nos deja sumando en la cabeza después de la lectura de Ante el dolor de los demás, o al menos en mi caso, son las siguientes. ¿Cómo nos afecta el espectáculo del sufrimiento ajeno? ¿Nos hemos acostumbrado a la crueldad? Y por último, ¿cómo se hace y cómo se entiende la guerra a través de las guerras y a través del dolor y el sufrimiento humano que éstas siempre dejan? Estas 9 ideas claves sobre la fotografía y el dolor, según Susan Sontag, se quedan para ti. Si tú tienes más dudas, si tienes algún comentario, si quieres compartir alguna reflexión al respecto, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios aquí abajo. Esto es más o menos literatura. Si te gustan los análisis que hablen sobre las ideas de Susan Sontag, si te gustan las reseñas de libros y de literatura, si estás con ganas de más de este tipo de contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en una muy próxima ocasión. Bye.